¿La fe y la razón se contradicen? Por lo general, las personas tienen una idea errada de lo que es la fe. La ven como un salto a ciegas, sin ninguna base y sin ninguna evidencia. Muchos piensan de que tener fe significa creer en algo irracional o que va contra toda la razón, y por eso llegan a la conclusión de que la fe y la razón se contradicen. Sin embargo, esto es una falsa dicotomía, ya que la fe en realidad tiene una relación armoniosa con lo que es la razón. Por esto vamos a aclarar ahora qué significa realmente la fe en el cristianismo. En el Antiguo Testamento, el término para fe es emuná, que significa firmeza, seguridad, confianza, fidelidad. Y en el Nuevo Testamento el término utilizado para fe es pistis, que significa persuasión, convicción, firmeza, fiabilidad, veracidad y confianza. Así, bíblicamente, la fe no es un salto irracional, sino de que es una confianza firme, muchas veces que está basada en evidencia o experiencias previas que sostienen esta fe. Para ilustrar, imagina que vas a un cirujano muy recomendado porque necesitas una operación muy delicada. Antes de entrar al quirófano, investigas sobre él, ves su historial médico, hablas con otros pacientes, lees testimonios, investigas su experiencia que tiene y así vas recopilando información acerca de esto. Todo esto son evidencias que aumentan tu confianza hacia ese doctor. Pero aún así, con todas esas evidencias dadas, en el momento en el que te anestesian, tú lo que haces es depositar tu fe, depositas tu confianza en de que aquel médico va a hacer su trabajo bien. ¿Significa esto de que fue un salto a ciegas? No, significa de que el gran cúmulo de evidencias lo que hizo fue aumentar tu confianza en ese médico. Para una definición más certera, Pablo en Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En relación con el ejemplo anterior, en certeza de lo que se espera, tú tienes confianza, es decir, fe, en que el cirujano hará bien su trabajo porque hay razones que sustentan tu esperanza. Y tienes también convicción de lo que no se ve porque aun cuando no puedes ver ni controlar la cirugía, tú confías. Entonces, la fe no excluye la razón ni las evidencias, sino de que muchas veces se sostienen ellas para dar un paso más allá. Y en el cristianismo, esta confianza, es decir, la fe, puede darse a través de distintos tipos de evidencias, lógico-deductivas, lógico-abductivas, lógico-inductivas, etc. Además de evidencias a priori y a posteriori. Sin embargo, hay creyentes que no conocen argumentos formales, pero tienen experiencias transformadoras, tienen testimonios personales que son razones subjetivas, pero válidas para ellos. No obstante, cuando entramos a hablar con un escéptico, es necesario dar este tipo de evidencias que son un poco más objetivas y concretas y universales, ¿cierto? Para sostener nuestra fe y de que puedan ser examinados por todos. Así que, ¿la fe y la razón se contradicen? Por supuesto que no, sino de que se complementan. Sin embargo, hay dos posturas. Por un lado está el fideísmo, que dice no, solamente usar la fe, no creer solamente. Y por el otro lado está el racionalismo, que dice de que solamente se conocen las cosas a través de la razón, sin dar lugar a la fe. Pero el cristianismo propone algo del centro, que se llama fe razonable, porque la razón es un don de Dios para explorar y amar la verdad. La Biblia exalta la razón y el conocimiento en textos como Mateo 22:37, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. También en Proverbios capítulo 8, versículo del 8 al 9, cuando dice: justas son todas las razones de mi boca, claras para el entendido. En Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces la Biblia exalta la razón y el conocimiento. Y por otro lado también en Hebreos 11:6 se nos dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 se nos dice de que por fe andamos, no por vista. Así Dios nos pide usar la razón, pero también nos pide dar un paso de confianza que va más allá de lo que la razón sola puede probar exhaustivamente. Y por esta misma razón es que
Dudar no está mal, siempre y cuando esta duda nos impulse a buscar respuestas. La Biblia trae muchas respuestas. ¿Por qué? Porque la duda es el primer paso para llegar a la verdad. Por tanto, dudar no es malo si es que esto nos impulsa a llegar a la verdad. Y Dios mismo nos ofrece razones y evidencias que alimentan nuestra fe. Bueno, este tema de la duda tiene harto de qué hablar de ello, así que quizás lo deje para otro video. Pero en síntesis, no está mal creer sin ver, como Jesús le dijo a Tomás, pero tampoco está mal creer con evidencias. Dios de hecho proveyó muchas evidencias, milagros, profecías cumplidas como la destrucción del templo de Jerusalén, la resurrección de Cristo. De hecho, Jesús mismo ofreció evidencias. En Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5, cuando Juan el Bautista dudó y mandó a sus discípulos a preguntar si es que Jesús realmente era el Mesías, Jesús no le dijo, sí, cree en mí, yo soy el Mesías. Jesús les dijo, le ofreció las evidencias que estaban pasando a su alrededor. Le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. La razón no se contradice con la fe. Y bueno, por ahora es esto, pero más adelante, para el siguiente video, vamos a hablar acerca de el primer paso para llegar a estas evidencias que aumentan nuestra fe.